Y en este diván, donde estamos todos en realidad, pero en cada emisión de En el Barro ponemos algún objeto representativo de la actualidad, de la agenda en marcha. Hoy tenemos dos libros carísimos, no por su precio de venta, sino por lo que significan en la conciencia, o deberían significar en la conciencia de los argentinos. El Nunca Más, Nunca Más. Estamos hablando en la Argentina de 2017 de desaparición forzada de personas a partir del caso Santiago Maldonado. Y el menos transitado de estos libros, dejemos el Nunca Más en la memoria, tengámoslo presente en el estante y repasémoslo de vez en cuando. Otro libro que es La Constitución de la Nación Argentina. Y en la Constitución de la Nación Argentina está tal vez el tema de fondo que no se está discutiendo detrás de la desaparición de Santiago Maldonado. Artículo 75 de la Constitución, inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. No conozco a ningún aborigen, no tengo un amigo indio, tengo la Constitución de la Nación Argentina y acabo de leer un artículo que 23 años después de haberse sancionado en la reforma del 94, tal vez como concesión desaprensiva de Carlos Menem, presidente entonces, para lograr su reelección en aquella reforma constitucional, está escrito. Pueden verlo en cualquier ejemplar de la Constitución. Esto se llama En el Barro. César Torres está aquí a mi derecha, es diputado provincial por Cambiemos, proviene de una militancia original en el peronismo, es un intelectual de la política porque tiene dos posgrados, uno en Chile, otro en Alemania, integra en la provincia de Buenos Aires, entre otras comisiones, la Comisión de Seguridad, ¿digo bien? Así es, muy bien. Gracias por meter las patas en el barro, César. No, por favor. Y Ricardo Rajendorfer, más conocido en el ambiente periodístico como Patán, que es un especialista en investigación periodística, sobre todo en temas policiales y con los años especializado más aún en la investigación de fuerzas de seguridad. Patán Rajendorfer fue autor de un informe en la revista Noticias, junto con Carlos Dutil, y de un libro, Maldita Policía y la Bonaerense, donde aprendió tal vez a ver desde adentro las distorsiones y la relación con el delito de la fuerza de seguridad, particularmente de la policía bonaerense, tema que siempre vuelve a ser noticia, pero hoy no estamos hablando de la bonaerense, estamos hablando tal vez, pero un tal vez muy grande, de la Gendarmería Nacional. César, ¿faltó política y tiempo político para encarar el tema Maldonado? Creo que se dio algo bastante particular, que me parece que los hechos se llevaron a la política por delante. Esto no quita de que se esté investigando, que haya varias hipótesis, que se trabaje desde todas las áreas de gobierno para
darle una pronta claritud a esto, en vincular, digamos, claramente la gestión al hecho de que se sepa qué es lo que sucedió con Santiago Maldonado, y en la despartización que tiene que tener un hecho de estos. No digo de despolitizarlo, porque me parece que tiene que ver con un hecho político. Despartidizarlo, sacarlo de la campaña electoral. Exactamente, me parece muy cruel poner esto en campaña electoral. Me parece muy cruel por la familia de Santiago, pero me parece muy cruel que estos temas se tengan que poner electoralmente y no estemos con una política de Estado, con todos los partidos políticos partidos políticos e instituciones en general, viendo qué pasó con Santiago Maldonado, cómo lo encontramos a Santiago Maldonado. Tampoco se los convocó, César. Mira, yo quiero hablar muy puntualmente y siempre me gusta hablar de donde estoy. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hemos trabajado mucho con las otras fuerzas políticas en esta dirección, en tratar de aclarar estas situaciones, buscar acuerdos para ponernos un objetivo, que el común denominador sea la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y en este sentido creo que hubo una muestra clara en la sesión de la semana pasada, en el recinto, las posturas de los diferentes bloques políticos. Nadie lo tomó en la campaña. Me pareció un hecho muy simbólico, más allá de que cada uno tenía su discurso y ponía su parte ideológica. Me pareció muy simbólico que toda la Cámara, con la representación que tiene de izquierda, porque está presente la izquierda, y hasta el último partido que tiene un monobloque, digamos, con el Frente para la Victoria, con el GEN, con el Frente Renovador y nosotros como Cambiemos, una postura unificada, que es que aparezca Santiago Maldonado y que no sucedan más estas cosas. Eso desde ya, eso es una posición de principio en la que estamos, creo yo, parados todos, pero acá hay cosas prácticas que hay que resolver cuando sucede un acontecimiento de esta gravedad y de estas características, y que se vuelve mucho más grave cuando pasa el tiempo. El periodismo, de alguna manera, se parece a la justicia cuando el periodismo investiga, en el sentido del método de investigación, no así en las atribuciones, ni en el poder, ni en el uso de la fuerza, ni de pinchadura de teléfonos, ni una cantidad de cosas que el periodismo obviamente no tiene, porque no es el que tiene que hacer justicia, sino que el que puede aportar algunas pistas. Patán, si hubiéramos estado sentados en la mesa de edición para empezar a ver el caso Maldonado, ¿cuál habría sido desde el primer momento el ABC de esa investigación y por qué? Bueno, primero ver en qué circunstancias desapareció este muchacho. Desapareció durante un operativo represivo. Segundo, atenernos a determinadas circunstancias que tienen que ver con quienes estuvieron ahí. Estuvo ahí la Gendarmería, estuvo ahí también y ejerciendo la conducción estratégica, diría yo, de ese operativo, un alto funcionario del Ministerio de Seguridad, nada menos que su jefe de gabinete. Pablo Nochetti. Exactamente. ¿Qué hizo el jefe de gabinete Nochetti en las horas previas? Hizo toda una serie de declaraciones bastante altisonantes que en última instancia se convirtieron en algo así como autoincriminatorias el día anterior, cuando dijo que va a judicializar a todo mapuche que se salga de la raya, etcétera, etcétera, etcétera. En el primer tramo del asunto, los primeros días, hasta las PASO, diría yo, estuvimos discutiendo al RAM, estuvimos discutiendo la irrupción en la escena pública nacional ya a partir de ese acontecimiento de un grupo, bueno, indescriptible todavía, pero violento, y tal vez en algunos casos no demasiado en sus cabales, pero la única discusión que tuvimos promovida desde el Estado Nacional en principio fue el RAM. Sí. Yo hice una investigación y una nota en enero de este año que se llamó El regreso triunfal de Julio Argentino Roca, donde analicé con cierta profundidad y in situ, porque estuve en Esquel, otro ataque que hubo por esa fecha, el 11 de enero, en ese mismo lugar, en la pull-off de Cuchamén, por parte de 200 efectivos de gendarmería, la policía de Chubut, etcétera, etcétera, etcétera. La figura de Nochetti viene circulando por la zona desde mediados del año pasado,
cuando justamente aparece un informe de gestión, como lo llaman, del Ministerio de Seguridad, donde se alerta sobre la existencia de una ignota organización que se llama RAM. Por esos mismos días también Nossetti fue detectado como encubierto en el juicio que se hizo por la extradición en su momento de Jonas Walla. Entonces, a mí me da la impresión de que esa... Yo como hipótesis hubiera planteado las cosas de esta manera. Se dieron en un ámbito de confrontación y represivo. Del otro lado hay una organización, lo que plantea la hipótesis número 1. Ese es el contexto en que se dio la desaparición de Santiago Maldonado. Hipótesis número 2. Del otro lado de la Gendarmería hay activistas de un grupo violento. ¿Lo habrán hecho desaparecer ellos para hacer política? Bueno. Tercero, Santiago Maldonado se fue de viaje, porque él dijo que se iba a ir a España. ¿Dónde hay indicios? ¿Para qué pistas hay indicios? La única que no se investigó de entrada fue la de Gendarmería. Sí, yo creo que por eso también la ministra Patricia Bullrich separa la Gendarmería de la investigación, ¿no? Me parece oportuno mencionarlo, que la separación de la investigación de Gendarmería, no digo que lo pone en duda, pero sí claramente hay un foco y una lupa sobre esa situación. Y el hecho, y me parece positivo que lo haya separado, que las otras fuerzas federales sean las que investiguen junto a la justicia. Lo que tiene que quedar claro es que si fue la Gendarmería, tiene que quedar, no la Gendarmería, si fue alguien de la Gendarmería, alguna persona de la Gendarmería, porque digo, institucionalizar el tema con toda la Gendarmería me parece como mezclar. Me parece que tiene que tener todo el castigo de la justicia y de la ley encima de esa persona. Y también habrá que separar al funcionario que hizo oídos sordos o se cegó ante situaciones que estaban frente a él. Lo que no me parece... ¿El funcionario es Nossetti eventualmente? Si fuera Nossetti, tendría que ser Nossetti. Lo que digo es que no podemos ceder un centímetro a este tipo de cuestiones. Y voy a entrar por ahí en algo que la gente tiene que ver que lo va a escuchar y lo va a ver. La política no entrega funcionarios, no es este gobierno. Este gobierno, cuando tiene algún funcionario en duda, lo separa del cargo. Y me parece que en este caso no hay que dudar ni un ápice en que si hay un funcionario que está dudoso hay que separarlo hasta que se aclare la situación. ¿Qué fue lo que se hizo con lo que pasó en la aduana? Si ustedes recuerdan, hubo una denuncia contra Gómez Centurión, se lo separó del cargo, después volvió. Y después, exactamente. Y me parece que no hay que dudar, y en esto el presidente ha sido muy terminal. En este caso, la ministra Patricia Bullrich ha separado a la Gendarmería de la investigación, lo cual me parece oportuno. Me parece que hay que ir al hueso, no hay que dudar un cachito. Los tiempos en las investigaciones de este tipo son los tiempos de la justicia. Ahora, la justicia no corre sola, como si fuera un poder absolutamente independiente, porque está por un lado en la vida real y por otro lado sometida a presiones y a sus propias impericias también. ¿Por qué no? Son seres humanos los que hacen justicia. Vamos a hablar de justicia y política en función del caso Santiago Maldonado después de la tanda. Te queremos contar que el gobierno de Morón comenzó la primera etapa de la repavimentación total de la avenida Marconi, en el Palomar, logrando mayor conectividad y circulación del tránsito. Además, esta obra mejora el acceso al Hospital Posadas, conectando las rutas provinciales número 4, número 201 y la autopista del acceso este. Crece tu barrio, cambia Morón. Morón Gobierno. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte.
En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetere. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Seguimos en el barro con el diputado provincial César Torres y con Ricardo Rajendorfer, periodista especialista en investigación periodística y que se ha ocupado del tema del sur, el tema mapuches, el tema gendarmería. Hablábamos de justicia y política. En el corte intercambiábamos entre nosotros que por un lado es más fácil hacer justicia en el interior porque todos los actores se conocen más, son poblaciones más pequeñas, el rumor llega rápido, los bares, los cines, los restaurantes, las casas de familia, los cumpleaños, son lugares donde se encuentra la gente y conversa, pero también es mucho más difícil porque las presiones son muchísimo, pero muchísimo más directas. Por eso el tema es que la política le dé manos libres a la justicia para que actúe. Las demoras en la investigación, ¿cuánto dependieron del juez Otranto y cuánto dependieron de alguna eventual falta de libertad por parte de él por no tener señales claras del poder político? Mirá, por un lado quería hacer una aclaración. Quien aparta a la Gendarmería de la investigación, lo cual es una medida casi de manual, dado que la Gendarmería había participado en el evento, fue el juez por pedido de la fiscal en su momento. Con respecto a tu pregunta específica, yo me acuerdo de una frase que solía decir el viejo Sdrech: el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿no? Y en ese sentido, tanto tal vez por inexperiencia como por algún tipo, vaya uno a saber, de intencionalidad, se utilizó... También llamada prudencia. También llamada prudencia. Lo primero que se hizo fue utilizar el protocolo de persona extraviada, ¿no? Y se lo buscaba, digamos, bajo ese latiguillo, yo diría, siniestro, que es no descartamos ninguna hipótesis. Porque cuando no descartamos ninguna hipótesis, como decíamos fuera de cámara, es que no existe ninguna idea ni la más mínima pista como para avanzar. En el bloque anterior planteamos tres, solo una de ellas parece tener solidez, porque es donde ocurrieron los hechos. Hay rumores de todo tipo. El fin de semana circularon rumores de que Santiago Maldonado iba a aparecer muerto el día sábado. Circularon fotos por las redes sociales muy desagradables de un cadáver degollado, con tatuajes, pero que era una persona mucho mayor y nada que ver con el desaparecido en cuestión. Se dice ahora que Santiago Maldonado ya se sabe que está enterrado en algún lugar de la montaña. Se dice también
que está por quebrarse o que está por ser imputado un alto jefe de la Gendarmería en el sur. ¿Cómo opera el rumor y para qué sirve el rumor? Porque a veces sirve para desviar y entretener y otras veces tal vez es un rumor que nos puede llevar a sacar alguna conclusión. En la Argentina, durante mucho tiempo, los organismos de inteligencia han utilizado el rumor para descartar situaciones o para desvirtuar hipótesis claras. Me parece que no hay que dejarse llevar por rumores y hay que al hecho contundente. Según tu experiencia y como integrante de una comisión de seguridad, ¿crees que acá pudo haber obrado algún servicio de inteligencia para desviar la investigación? La verdad que no lo descarto. No lo descarto, más allá de que soy un defensor de la ley de seguridad interior y que creo que hay que trabajarla y ponerla en marcha y todos los organismos la tienen que respetar y que seguramente hay que modificarla en algunos puntos. Me parece que siempre hay algún personaje haciendo trapisondas en este tipo de cosas, en esto y en otras cuestiones, ¿no? En el sur, la vieja CIDE estaba haciendo investigaciones a las comunidades mapuches y a los grupos organizados cuando después de la pelea con Estiuso y toda la hecatombe que surgió en el medio del caso Nisman también, cuando Cristina Fernández de Kirchner cambió las autoridades y fundó la AFI, que es más o menos lo mismo pero con otro nombre. Esas investigaciones aparentemente se desactivaron o quedaron en el cajón. ¿Volvieron a incrementarse ahora? Efectivamente. O sea, por un lado, fíjate vos que acaba de ser procesado un integrante de la AFI que desde el 2015 andaba husmeando por la zona y traficando informaciones a la justicia. Se han incautado y están en manos del tribunal actuante todas las fichas de inteligencia que se hacen fundamentalmente sobre dos escenarios: los mapuches y los militantes que están en contra de la antiminería, que están en contra de la minería, no de la antiminería. Sí, son ellos la antiminería. Son ellos la antiminería, por decirlo de alguna manera, por un lado. Por otro lado, efectivamente, desde mediados del año pasado, cuando parecería que yo tengo una obsesión con el señor Nossetti, pero no es así. Cuando Nossetti comienza a pulular por el sur, luego del informe en el cual señalé, y luego de que hubo reuniones en Bariloche, en Chubut, y en Bariloche, en Esquel y en el Bolsón, entre Nossetti y Patricia Bullrich, 3 en total, una de ellas con la presencia de Patricia Bullrich, con conspicuos integrantes de la sociedad rural de Río Negro, Neuquén y Chubut, se comienza a hacer, entre otras cosas, un trabajo de inteligencia bastante intenso, en el cual, digamos, en esas ciudades que, como decíamos antes, son chicas y que todos se conocen, era absolutamente notorio la presencia de estos personajes. ¿Hacer inteligencia de estas características violaría la ley de seguridad, la ley de inteligencia? Sí. Que no se puede hacer espionaje interno. Categóricamente. Digo, me parece que hay que separar dos cosas. Ir a un pueblo como Esquel y hacer inteligencia es muy extraño, porque es un poco lo que decíamos vos que hablábamos en el corte. No hace falta un organismo de inteligencia aplicado para saber quién es quién, hay que acercarse al bar, a la mercería, a la plaza del pueblo, digo, caminar un rato, un par de días. Muy poquito. Me parece que plantearse eso como gente que va y hace, no lo descarto, respeto la posición, digo, la posibilidad que se dé, no me parece. Además pasan tan desapercibidos. Ahora, hay un tema tal vez de fondo, porque esta noche obviamente, ojalá pudiéramos hacerlo y tuviéramos ese mágico poder, no vamos a resolver el caso Maldonado en un programa de media hora por metro. Pero hay otra cosa que se pone por detrás y con la que yo iniciaba el programa leyendo la Constitución, que es tal vez una disputa por el tema de la propiedad de la tierra, la ocupación de la tierra, intereses mezclados, los derechos de los aborígenes, otros intereses instalados en el sur, y el vencimiento en noviembre de la llamada Ley de Tierras, que suspendió en 2006
la desocupación de los territorios ocupados en aquella zona por los mapuches. ¿Es ideológico pensar que puede estar detrás de esto esta cuestión? La verdad es que, mirá, o sea, no la desaparición de Maldonado en sí, sino el clima de confrontación permanente. Cuando se hizo ese artículo en el 94, yo el otro día, el fin de semana, estuve en San Juan con unos descendientes huarpes. Y hablábamos de lo que significó para ellos es el artículo, la aplicación del artículo y cómo movilizaron y cómo se movilizaron entre todas las etnias. Digo, fue una cosa muy, diríamos, para que me entienda quien está mirando, folclórico. Pero tengo entendido que en Cuyo se resolvió el conflicto con política. Absolutamente. Y hubo un organismo especializado. En Formosa no se resuelve con política, en el sur no se resuelve con política. En Formosa te diría que es casi represivo lo que ha sucedido desde el gobierno provincial. Bueno, y desaparecidos también en Formosa. En Jujuy también fue con conflicto en su momento. Lo que es la zona de Cuyo, San Juan, Catamarca, La Rioja, Mendoza. En Formosa en el 2010 hubo una represión muy grande contra los cobros, pero brutal. Formosa, Chaco, esa zona fue muy duro. Muy duro lo que pasó. No estamos poniendo la cosa entre Macri y Cristina, estamos poniendo la cosa en la Argentina de estos tiempos. En general, y digamos, la Argentina federal, y que algunos, cuando les conviene el momento, hablan de las etnias y los aborígenes, y cuando no, son ciudadanos que andan caminando. Digo, te enterás que existen cuando se atan a la plaza, a una plaza del centro de la capital. La idea de la emisión de hoy era decir cómo investigaríamos los periodistas investigando el caso Maldonado y cómo debería pararse la política frente al caso Maldonado. Sobre todo lo deseable es que se pare a tiempo. Sí, todos queremos que suceda eso y que además podamos aclarar esta situación. Creo que todos queremos que esta situación se aclare. Patán, gracias por meter las patas en el barro. Torres, nos vamos a ver acá saltando la grieta, que es lo más difícil que se puede hacer en este país. No caiga ahí abajo. William. Encantado, un ¿Bien? placer. Qué bueno, qué buen look. ¿Le gusta este look? Bueno, ¿en qué anda? Estamos muy sensibles. No, por favor. Ojo con las palabras. No, obviamente. Los escuché hablar de Nocetti. Sí. Dicen que Nocetti va a judicializar a Patoruzito, el Indio Solari y la Chacha. Dicen que son terroristas financiados desde Londres. Sí, guarda que el Indio Solari tuvimos una judicialización grande en Olavarría. Y ahora, bueno, con Olavarría, un saludo a la gente de Olavarría. Estuvo el fin de semana en la Feria del Libro. Usted me tocaba el sombrero que dice que el sombrero es medio tanguero. ¿Sabe que a Bullrich le dicen tanguero viejo? ¿Por qué? Porque ya no sabe cómo cubrir a los canas. No. Bueno, No, eso primero, los gendarmes no son canas.